Buenos días a todos y a todas, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan de nuevo? Buenos días, Marcelo. ¿Cómo están? Muy bien, parece que va a ser Buen día, profe. Hola, Buen día, profe. ¿Cómo le ¿cómo va? van? Buen día, profe. Hola, profe, buen día. Bien, ¿vamos a ver cámaras hoy? Hola, Ximena, ¿cómo estás? ¿O no vamos a ver cámaras hoy? ¿Qué tema el de las cámaras, no? ¿Verdad? Nos cuesta muchísimo tener el concepto de la cámara. Hay que cambiar un poco las costumbres, nada más. Sí, y los equipos, porque hay algunos chicos que están con computadoras sin cámara, sin webcam, sin tal. Pero bueno. La idea es arrancar en horario, ya estamos en horario para iniciar, así que vamos a poner la grabación para que quede el registro, para que no pueda estar. Ya hemos pedido la grabación de inicio. Vale. Ahí estaría. Bueno, buen día a todos y a todas. Gracias por estar. Estamos en el encuentro del día 23 de abril ya del año 2022, la Cátedra Sistemas de Información 1 de las carreras de licenciatura e ingeniería en sistemas de información. Gracias, José, por estar presente, manejando la admisión, la moderación y los aportes. Y a todos ustedes, jóvenes que se han sumado en tiempo y forma, ya hace media hora hay gente que había estado pidiendo la admisión para poder estas 2 horas que vamos a tener en el día de hoy. Como siempre hacemos, los primeros minutos son para satisfacer algún tipo de duda, consulta, desde lo operativo académico, que obviamente esté en el ámbito de mi decisión y conocimiento. Así que, bueno, de manera ordenada, ya sea por chat, aquellos que no tengan micrófono o los que tengan micrófono, levanten la mano para que nos vamos, y es más de una persona, para que nos vamos habilitando y les damos las palabras para poder hablar. Así que vamos a invertir los primeros minutitos en ello. Quedo atento. ¿Alguna consulta, pregunta? Hay uno de los chicos acaba de levantar la mano, pero son tantos que no veo cuál. Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para ver eso? Elegí uno, 44 más, ¿no? Bueno, el que levanta la mano, que prenda el micrófono y hable. ¿Hay uno solo o varios? Hable sobre el parcial, profe, pone Arial Leymon. Bueno, el parcial es una herramienta que nos permite hacer un diagnóstico y saber qué han entendido desde el primer día de clase a la fecha. Eso es el parcial. Tienes que hacer más específica la pregunta, porque si vas a hacer así los relevamientos del sistema, vas a obtener respuestas muy amplias. Son preguntas específicas. Totalmente. A ver. Bueno, ¿cuáles son los temas del examen, profe? Pone Ana Lucía Oliva. Bueno, todo lo que vimos en clase, inclusive si hoy hacemos avances en la unidad nueva, yo voy a evaluar de acuerdo a la complejidad y cómo ustedes reaccionan, porque siempre en las clases les voy preguntando, ¿se entiende? ¿El concepto está claro? ¿Lo pueden relacionar? Y como, bueno, uno o dos siempre dicen, sí, está todo claro, está todo bien, y nadie pregunta nada, eso valida, por decirlo de alguna manera, porque están atentos, en principio, y están escuchando y viendo. Entonces, en principio y teoría, al finalizar la clase les voy a decir, les digo si este tema va a incluirse en alguna pregunta o actividad en el examen del próximo sábado. El próximo sábado no van a tener Meet, lo que van a tener es un enlace que se va a habilitar a las 10 de la mañana por un tiempo que vamos a determinar, todavía no lo sabemos porque se tiene que sumar las preguntas de la parte práctica. Yo ya tengo definí cuáles son las preguntas que voy a hacer, modalidades diversas,
creo que por ahí venía la pregunta de algo del parcial. Va a haber preguntas abiertas, que se llaman de tipo ensayo, donde ustedes tienen que escribir. Va a haber preguntas de múltiple opción, de respuesta única, de respuesta combinada. Va a haber respuestas, bueno, de relacionar, unir con flechas. Bueno, vamos a utilizar toda la variedad del, de la herramienta para hacer cuestionarios en lo que se llama banco de preguntas. De ahí el sistema va a organizar el examen para cada uno de ustedes. No van a tener el mismo examen todos. El sistema en ese sentido garantiza que no sean iguales para que, bueno, se concentren entre ustedes y no estén llamándose por teléfono, con el Meet abierto. Y bueno, si llegan a utilizar herramientas como para tratar de responder una pregunta que no saben, eso después se nota. Y si no se nota, salta en el examen final. Y bueno, no es la idea. La idea de una evaluación como proceso es las participaciones de las clases, que ya las tengo, las asistencias, que ya las tengo, las tareas que ustedes van haciendo, que ya las tengo, los trabajos prácticos, que ya los tengo, más estos cuestionarios. Esto no es solamente una cuestión de esta es la nota que se va a promediar. Así que lo que yo les pido es que se pongan y sean conscientes de lo que hemos visto en clase. No voy a preguntar nada que no hayamos dado en los videos, con lo cual si no han estado en alguna clase, vean los videos con tiempo, porque no es un sistema de streaming, es un drive donde el video se va bajando de a pedacitos, no es como en YouTube que tienen la garantía de verlo de manera ininterrumpida, para que ustedes allí puedan validar a ver si ese tema va a ir o no va a ir. Yo lo que estoy haciendo es, en función de todas las clases, voy anotando, en donde hago más énfasis, obviamente, es donde me voy a concentrar más en la evaluación, por eso lo importante de la participación, y bueno, de ahí salen las preguntas. Inclusive muchas preguntas las he agregado en base a las preguntas que ustedes hicieron. Y que obviamente tuvieron sus correspondientes respuestas, que discutimos y acordamos que inclusive una misma pregunta podía tener distintas respuestas de acuerdo a la argumentación. Entonces, bueno, así se va a llevar adelante el próximo sábado. No voy a estar en una pantalla, ni en un cuadro, ni tampoco voy a estar respondiendo nada porque es una evaluación. Acá se pone en jaque lo que ustedes saben, se pone en jaque un juego o para demostrar la capacidad de interpretación de la consigna, también de las respuestas. Lo que les voy a pedir, por favor, es que se aseguren el tema de la conectividad y los equipos, porque eso es fundamental en este tipo de modalidad. Si falla una computadora, que tengan un plan B con un celular, la conectividad igual, busquen un lugar donde tengan buena conectividad para que no se les vaya a cortar. Al haber tiempo en un cuestionario, el cuestionario finaliza el tiempo y no se puede terminar y se cierra, con lo cual sería penoso que por no haber hecho una previsión en equipo y en conectividad no puedan hacer la evaluación, que en este caso va a ser un cuestionario. Así que bueno, esas son las recomendaciones generales. Y repito, temas que hemos visto todo en clase. Nada que no hayamos visto en clase. Eso estoy la certeza. Todas las respuestas a las preguntas van a tenerlas en las clases, las van a tener en las filminas, lo van a tener en los apuntes, lo van a tener en los libros, pero que siempre hemos referido en cada uno de los encuentros que hemos tenido desde mediados de marzo. Estamos bastante bien con el tiempo, les cuento, ¿no? Comparado con otros años, hemos llegado muy bien a las instancias evaluativas y espero que los resultados también sean muy buenos. Vamos a tener 4 parciales, ustedes ya saben, los parciales están publicados en la planificación para ambas carreras, también ya los he colocado en las aulas, están las fechas definidas, en la modalidad del primero virtual, porque nos dijeron que, bueno, primero y segundo año daban por los números que teníamos la necesidad de que arranquemos de manera virtual, quizás más adelante ya se habiliten los espacios físicos y tengamos libertad de elegir, y bueno, tendremos que ir a la universidad a las 10 de la mañana. Entonces los exámenes pueden llegar a ser presenciales los próximos, pero no estoy en condiciones hoy de decir, por eso dice
modalidad a definir, ¿no? La modalidad se refiere a si va a ser virtual, o sea, por plataforma, o va a ser presencial con un examen tradicional escrito en una hoja que les damos con las consignas. Así que bueno, esas son mis recomendaciones. Yo, la verdad es que no espero que estén consultando entre ustedes, ni hablándose, ni llamando a alguien que sepa del tema para que les haga el examen, porque eso obviamente son cosas que no puedo controlar, pero sí les puedo decir que cuando termina la materia o cuando se reciben, ahí se nota la falencia. Cuando uno está reemplazando lo que debería saber por el saber del otro. Así que bueno, mi recomendación es que lean, estudien, entiendan, amplíen si pueden y no se pierdan ningún tipo de aporte que se haya hecho. Y fíjense dónde hago mucho hincapié en las clases. Eso, cuando yo hago hincapié en un tema y me detengo, no es solamente porque sea un tema que me guste, sino porque es un tema que está dentro de los contenidos mínimos que hay que garantizar en la cátedra. Y eso obviamente se evalúa sí o sí. Hay otros temas, por ejemplo, la creatividad no es un tema mínimo, no es un tema que esté en el programa, entonces seguramente sobre creatividad no voy a preguntar nada, pero sí, por ejemplo, enfoque del sistema va a estar, lo que es la teoría general del sistema va a estar, eh, las definiciones, hemos visto, del sistema, los ejemplos del sistema, todo lo que está desarrollado hasta el sábado pasado, que le hemos dado todo un sábado a ver los ejemplos de ustedes, de discutirlos, y hoy arrancar con la unidad de la organización como sistema, que es una unidad mucho más blanda en el sentido de que es más fácil de entenderla y de llevarla a la práctica. La otra es un poco más abstracta, más conceptual y más teórica. Y al final se vuelve un poco más práctica con esta modalidad de encontrar un problema y dar soluciones de mejoramiento y de diseño. Bueno, ahí respondí la pregunta y algunas otras más que seguramente iban a surgir. Ahí está Galarza Pablo, que levantó la mano. No sé si quiere preguntar algo, que active el micrófono. Hola, Pablo. O sea, fíjense que es el mismo cursado, el mismo contenido y el mismo programa. O sea que mientras estemos en carreras de grado, entre licenciatura e ingeniería, no van a tener inconvenientes porque el que dictamina soy yo. O sea, sí, sí, lo que pasa es que vos, al inscribirte, estás tomando una decisión de cursar. Si vos ibas a pedir equivalencia, no era necesario que te inscribas, pero cuando vos te inscribís, yo te tengo que decir que la práctica no va a ser igual. ¿Está bien? Entonces, mi respuesta fue esa, pensando en que vos te habías inscrito en ambas. Ahora, si vos estás inscrito en la carrera y ves que una materia es exactamente igual a la otra, bueno, inscribite en la que vas a cursar, porque si no, en la otra vas a quedar libre. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Igual las equivalencias no son tan rápidas, así que ten en cuenta que puede haber una demora a la hora de, cuando la solicites, que se te otorgue, ¿no? O sea, no terminas, regularizas esta materia, la aprobás, ponele en diciembre, que es la primera mesa que puedes rendir. Va a iniciar el expediente a fin de año, eso va a empezar a circular recién a principios de febrero, porque enero la universidad no tiene actividad administrativa, y marzo, abril, mayo vas a tener recién la equivalencia, con lo cual ya las inscripciones de la materia del segundo cuatrimestre, no, sería, sí, del primer cuatrimestre del tercer año, eh, a no tener la equivalencia se te va a frenar. Todo eso lo tienen que saber. El sistema administrativo no es de un día para otro, es más de una equivalencia. Hasta que se arma el expediente, pasa por todas las oficinas, llega al docente, yo dictamino, va a otras oficinas, recién ahí, y se carga el sistema, queda el, digamos, la nota que te habilitaría a vos al tener un aprobado. Si aprobaste, por ejemplo, ingeniería y se da equivalencia en licenciatura, vos tendrías ahí aprobado digamos, la cátedra para hacer la siguiente materia correlativa de licenciatura. ¿Me explico?
Claro, las prácticas no es que sean las mismas cosas, es el mismo tema, pero está enfocado de manera distinta. El de ingeniería es más riguroso que el de licenciatura, no solamente por el perfil, sino fíjense la cantidad de materias que tiene la carrera. Siempre trata de elegir la más rigurosa para que no tengas problemas cuando se pida la equivalencia. Por eso una carrera dura más, tiene mayor nivel de dificultad y el perfil del ingeniero es distinto al perfil del licenciado. Entonces, muchas veces esas cuestiones se bajan en la práctica. Entonces, si tendrías que elegir entre uno, siempre elegí entre las carreras que estás haciendo que sea la carrera más fuerte. ¿Sí? Y después pedí la equivalencia en la carrera que sea más débil. Cuando hablo de fuerte y débil, tiene que ver con la cantidad de materias, el cursado, el perfil. El perfil del ingeniero incluye al perfil del licenciado, por ejemplo. Pero el perfil del licenciado no incluye al perfil del ingeniero, y menos el del técnico. ¿No? El perfil del técnico nada que ver con el perfil del licenciado o ingeniero en sistema. Entonces eso como recomendación, pero ya no sería de la cátedra, no sería un consejo docente. De nada. Teoría y práctica, bueno, cuando el profesor de la práctica me envíe lo que va a evaluar, ahí les voy a poder responder. Yo le mandé ya el examen para que él evalúe si va a incorporar o no. Puede tomar la decisión, porque ha pasado otros meses, otros años, que él toma otra fecha para evaluar la práctica, o puede decirme, listo, estas son las preguntas de práctica que se va a agregar, entonces las voy a colocar en el mismo cuestionario. Así que todavía no sé si lo va a colocar y cuántas preguntas van a formar parte del examen ni de duración. Eso todavía no lo puedo determinar. Pero sí ya sé que a las 10 van a tener el cuestionario habilitado y van a tenerlo que resolver ustedes. No va a haber una sala de Meet, no vamos a estar con WhatsApp, no vamos a estar con nada. Es ustedes y el cuestionario. Esa es la modalidad de evaluación porque también tienen que enfrentarse con la dificultad en el sentido de la lectura, de la comprensión. Puede ser muy cuidadoso y claro en poner las palabras y las comas y los puntos para que no haya dualidad. Tampoco voy a hacer consignas que sean complejas de entender, ni respuestas que sean ambiguas, como para confundirlo, no. El que estudió y el que sabe y tiene claro el concepto, no va a dudar. Y otra cosa es que no van a encontrar el concepto en Google. O sea, no voy a poner, no es la torpeza de poner principio de relatividad y lo mismo que me diga Google lo voy a pegar como respuesta. No, lo voy a decir en los términos que hemos dicho en clase y de una manera que los lleve a ustedes a pensar, a razonar, porque si no, no van a ser ustedes quienes hagan el cuestionario o el examen. O sea, eso es algo que estamos en el plano de la docencia y ya de la virtualidad, sabemos cómo hacerlo. Así que por eso les pido, por favor, que le dediquen un tiempo adicional en esta semana para hacer una revisión del tema. ¿Alguna otra consulta? Por ahora no hay ninguna pregunta, por lo menos en el chat. Bueno. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Ya. A ver si apareció. Bueno, acá están los parciales. Voy a ir a marcar, esto nos va a servir para repasar, porque la organización como sistema necesita tener la unidad anterior entendida, ¿no? Este material es de lectura, se los aconsejo, está todo ya como de un libro y varios libros, he extraído el material que da soporte a toda esta presentación, les va a ser un complemento más que útil e interesante. Así que bueno, la idea es empezar con este concepto de organizaciones, porque es donde ustedes van a trabajar, donde se van a desenvolver, donde se están desenvolviendo y desempeñando. La ULAR, acá en una de las fotos, es una organización, pero nosotros lo que queremos es que ustedes la vean a la organización como si fuese un sistema. No la vean solamente con el nombre, con el edificio, sino que empiecen a ver todo como sistema. O sea, el pensamiento sistémico a ustedes les va a ayudar, como decía en la unidad anterior, a enfrentar y resolver la complejidad. José, te voy a pedir que 15 minutos antes de las 12 me avises para que pueda hacer ahí un resumen y cierre, porque por ahí me concentro mucho en la clase y no veo el reloj. Y también
La interacción del chat y las manos te la dejo también en tu poder, porque no estoy ya viendo ya ninguna de las dos pantallas. Estoy No te hagas problema. Bueno, entonces el concepto de organización es algo que no podemos dejar de ver eh, en nuestros perfiles, porque son los ámbitos en donde nos vamos a desempeñar. De organizaciones hay de todo tipo, ahí están colocadas como para advertir. La familia es una organización, un club de fútbol es una organización, una universidad es una organización, la Iglesia Católica es una organización. Entonces, tenemos que empezar a ver por qué todas estas son organizaciones y cuál es el enfoque que le vamos a dar nosotros al concepto de organización desde la perspectiva de sistema. Entonces, lo que dice la bibliografía, que es algo que no cambia en el tiempo, es que las organizaciones son establecimientos, lugares, que hay una finalidad social determinada en el fondo, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pero las empresas tienen una finalidad que es el lucro, la ganancia. Bueno, las empresas son tipos de organizaciones. La organización es algo mucho más amplio y genérico. Pueden ser entidades compuestas, o sea que puede haber composiciones distintas. Acá en La Rioja tenemos el concepto de SAPEM. No sé si ustedes saben lo que quiere decir SAPEM y cuáles son las SAPEM que estamos usando en el día a día. ¿Alguien sabe qué es una SAPEM? Internet para todos, profe, no es una SAPEM. Ajá, ¿y por qué? No, no tengo muy en claro el concepto. Creo que pertenece al gobierno o algo así, puede ser. Bueno, SAPEM quiere decir es Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria del Estado. Eso es SAPEM. Son las iniciales de lo que les estoy diciendo. Entonces, el Estado forma parte, tiene la mayor cantidad de acciones de la sociedad anónima, pero participa con una empresa privada. Entonces, ahí tienen entidades compuestas, ¿no? Tienen el Estado, que es una organización, y tienen una empresa o más empresas privadas. Y así como eso, bueno, hay muchas construcciones de organizaciones que puedan existir. Internet para Todos es el ejemplo más próximo a ustedes porque bueno, lo usamos todos, creo, la mayoría de los que estamos acá. También son construcciones sociales porque se consideran que como tienen una finalidad social están compuestas con personas, o sea, con los elementos que constituyen a una sociedad. Por eso, el tema de la regulación de los derechos, que ya se habla en otros países, de los robots, es un tema interesante. Cecilia Danesi, cuando hicimos los webinars este año pasado, creo, el año pasado, ella es una abogada que se especializa en todo lo que es inteligencia artificial y el derecho. Muchas veces se les quiere otorgar a las máquinas artificiales porque, bueno, darle valor de persona a jurídica o persona artificial, digamos una imagen nueva que aparecería dentro de las reglamentaciones legales a un robot, bueno, lo haría participar de muchas otras cuestiones, ¿no? A la hora de tomar decisiones, a la hora de eh, interactuar, digamos, en una sociedad y obviamente en una organización. Entonces ya contaba experiencias muy interesantes que en Europa ya se está hablando de qué tipo de personería le darían un robot, que es autónomo, que se mueve solo, que tiene una finalidad, que necesita, bueno, tener algún tipo de regulación. Si no, vamos a empezar a tener robots que hacen cosas y la pregunta es, si yo tengo mi robot que va al supermercado y me maneja el auto, y ese auto tiene un accidente, y tiene un accidente con un humano, la pregunta ahí, la jurisprudencia, ¿qué va a decir? ¿Quién es el responsable, el robot o el dueño del robot? Bueno, hay que empezar a avanzar en regulaciones, por eso con respecto a las construcciones sociales, ahí eso quedaría pendiente de acuerdo a cómo cada país en su nivel de evolución pueda llegar a participar. Pero que los robots están presentes, están presentes. Los vemos permanentemente, quizás no tengan forma humana, pero están, y obviamente están interviniendo permanentemente en nuestras vidas. Eh, Algunos aportes que son interesantes, importantes, de lo que es el concepto de organización,
es que en la visión de la organización se tiene que advertir el lugar como visible y reconocible. Muchas veces eso se traslada no solamente a un lugar físico, sino también a la identificación de un logo, de una marca, de colores. Porque, por ejemplo, nosotros no nos imaginamos cómo es la empresa donde está Google, pero sí sabemos, cuando vemos un logo, que estamos hablando de Google, por ejemplo. Y así de muchas otras empresas que se tienen que de alguna manera en su visión, cuando plantean su visión y su misión, tienen que darse cuenta que tienen que definirse, tal como con el logo, con el nombre, con el lugar. Muchas de las empresas de desarrollo de software que hoy están solicitando permanentemente perfiles de programación, de técnicos, de administradores de proyectos, de gente que haga control de calidad manual y automatizada, bueno, muchos perfiles. Hay una demanda muy importante al respecto en nuestra provincia y en el país, y también en el mundo. Eh, si bien están permitiendo el teletrabajo, están permitiendo que hagas desde tu casa o desde un lugar de coworking o desde un lugar remoto, también tienen un lugar físico en donde tienen como una base de operaciones para poder generar ahí reuniones, para poder ahí generar instancias presenciales, porque no quieren perder esa capacidad humana que necesitamos como seres humanos a la hora de reunirnos, ¿no? Y que no todos sean pantallas, que no todos sean Zoom. De hecho, ya salieron la semana pasada el listado de las empresas del Great Place to Work, o sea, los lugares eh, más votados por las personas donde les gustaría trabajar o trabajen. Bueno, ya empezaron a aparecer, como la que ganó fue Mercado Libre, acá a nivel nacional, y lo importante es que era preguntar qué es lo que a la gente le atraía del lugar, porque bueno, hay una cuestión de dinero, sí, una remuneración es un determinante. Pero cuando la remuneración se alcanza, los que saben del tema, uno no renuncia a una empresa, uno renuncia a un jefe, uno renuncia a un líder. Esa es la realidad. Ustedes dirán, ¿pero qué está queriendo decir con esto? Que la empresa puede ser fantástica, te pueden pagar millonadas, pero si te tratan mal y te ponen un techo para crecer, seguramente ahí no vas a continuar. Entonces, no se renuncia a una empresa, se renuncia a un jefe, a un líder o a una persona, de la cual obviamente uno depende. Así que en ese sentido, la pregunta que fue más recurrente en estas empresas de desarrollo de software, donde quizás muchos de ustedes ya estén, u otros vayan a estar pronto, es, pidieron tener menos videollamadas. O sea, pidieron más presencialidad a la hora de compartir, a la hora de discutir, a la hora de tener encuentros sociales, de distracción, generar caminatas, por decir así. Eso fue muy llamativo, porque fíjense que no pedían tener una mejor computadora, una mejor conectividad, mejor sueldo, no. Fueron a otras cuestiones que los ponen en valor como seres humanos. Un detalle que no hay que perder de vista, obviamente eso está pasando ahora y me parece que es importante también mencionarlo acá. Eh, Nosotros a las organizaciones las vamos a ver siempre desde el punto de vista de los sistemas, con lo cual esto de las partes, componentes, interacción y finalidad lo vamos a tener que relacionar con los elementos, con las relaciones y con el objetivo. Acuérdense que la definición generalizada del sistema tiene tres partes. Si no están esas tres partes y yo no tengo la capacidad de poderlas identificar, escribir, mencionar y entender como tal, difícilmente pueda saber que eso es un sistema. Si están presentes y no encuentro las relaciones entre los elementos, no voy a tener sistema. Si voy a tener elementos y relaciones y no veo el objetivo, no voy a tener sistema. Si voy a tener objetivos, voy a percibir relaciones, pero no voy a saber los elementos, no voy a tener sistema. O sea, acá hay una influencia de mutua dependencia, ¿no? Recíproca. Los tres están permanentemente en relación. Obviamente se entiende que los elementos se van a relacionar entre sí para poder alcanzar ese objetivo.
¿no? No hay una secuencia inversa. Pero alguien podría decir, bueno, yo quiero hacer esto porque voy a crear el sistema. Este es mi objetivo. Entonces, para ese objetivo, ¿qué voy a necesitar? Bueno, estos van a ser los elementos. Y bueno, ¿y estos elementos cómo van a funcionar para que el objetivo se cumpla? Bueno, se van a relacionar de esta manera. O sea, se puede ir en ambos sentidos y eso ya lo hemos visto, ¿no? El ir desde el elemento a la generalidad con el razonamiento inductivo o ir de la generalidad al elemento, que es el razonamiento deductivo. Y bueno, lo que les dije recién, que introduce el factor humano como fundamento de su definición. Empresas que manejan tecnología y que su base es netamente tecnológica, fíjense la pregunta que fue la recurrente, ¿no? La otra pregunta es que no solamente existan menos videollamadas, sino que exista un día sin videollamadas. O sea que imagínense la carga que hay de videollamadas y de trabajo remoto, de trabajo colaborativo, de todo lo que genera el teletrabajo, sino pidieron también un día, no sé si a la semana o al mes, en donde no exista ninguna videollamada. Entonces eso da la pauta de cómo, bueno, la pandemia reconfiguró muchas cuestiones, las laborales fueron una de ellas, venía hace mucho tiempo el teletrabajo, esto no es una novedad, pero es como que lo forzó de golpe y nos empezó a configurar de una manera distinta. Desde los equipamientos, ya es muy común que las personas ya estén con computadoras con cámara, o cuando vayan a comprar una computadora, lo primero que pregunten es, ¿tiene buena cámara? ¿Tiene buen micrófono? ¿Tiene buenos parlantes? Antes preguntaba, ¿tiene mucha memoria RAM? ¿Tiene buen disco duro? ¿Tiene buena pantalla? No, van directo a lo que saben que va a ser una herramienta de interacción virtual. Entonces, ha generado cambios. Pero recuerden, el factor humano es importante. Y esto que les dije, de cómo se va a considerar a esta automatización de la inteligencia artificial, de los robots o equivalentes, en la construcción social, es importante, porque eso a nosotros nos va a dar, y digamos, de alguna manera nos va a dar las reglas de cómo vamos a movernos y cómo vamos a poder interactuar. El término de organización, bueno, hay mucho material. Nuestro objetivo no es ser especialistas en entender las organizaciones, para eso existen carreras y competencias específicas, pero sí saber, porque nos vamos a insertar en organizaciones para trabajar y para interactuar. Entonces, primero, no perder de vista de que es una institución que es social, esta construcción de personas, que pueden estar con pantallas. Google, por ejemplo, uno no se da una idea de la cantidad de personas que hay detrás para que Google funcione. También hay máquinas y hay robots, sí, pero hay muchas personas que, bueno, a un equipo le asignaron la construcción de un botoncito de Gmail para hacer determinada funcionalidad. Y ahí hay un equipo de 15 o 20 personas que están trabajando en eso para que aparezca la versión de Gmail con esa funcionalidad, ¿no? O sea, hay personas que están por detrás y están trabajando para que ese objetivo se cumpla. ¿Es un sistema, una organización? Sí. ¿Tiene elementos? Sí. Ya de entrada sabemos que tiene personas. Y las relaciones, bueno, las personas entre sí tienen que dialogar y se tienen que comunicar, porque si no, no van a poder encontrar ese elemento en común que son los objetivos, porque es uno más objetivos que pueden tener en común. Entonces, esas actividades se desempeñan a través de sus integrantes, de sus partes. Tienen características porque deben coordinar y deben crear expectativas de comportamiento recíproco entre sus miembros. Lo que yo les dije del parcial recién es un ejemplo. O sea, yo he dado lo mejor de mí y si no lo hice, bueno, díganme en qué y lo voy a mejorar, dando todas las clases, preparando el material, grabándolas, José subiéndolas a la plataforma, preparando el aula, respondiendo los mensajes, muchas veces saliéndome de mi rol de docente de una cátedra, sino dándoles un consejo docente, institucional, a algunos de amigo, del concepto de amistad que puede llegarse a generar en un vínculo docente, profesor, profesor, docente. Entonces yo tengo expectativas con ustedes. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy apostando a formarlos a ustedes en el pensamiento sistémico y luego metodológico, para que cuando se tengan que integrar a equipos de desarrollo, eso sea algo que ya lo tengan naturalizado y no tengan que ponerse allí
a ver qué implica la comunicación o qué implica el pensamiento sistémico o el trabajo en equipo. Entonces ahí las expectativas, en este caso mías, se las acabo de decir. Y en el caso de una organización, son expectativas que tienen que ver con cuando ustedes empiezan a trabajar, es una pregunta que les van a hacer, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen para trabajar acá en Google? Entonces ustedes dirían, bueno, ya con venir al edificio o con que me den la computadora me alcanza. No, digo, no, crecer, formar parte de proyectos, liderar proyectos, dar ideas que se implementen, formar parte de la mesa de accionistas. O sea, las expectativas de ustedes pueden ser desde muy simples a muy complejas y ambiciosas, lo cual no está mal, ¿no? Entonces digo, esas expectativas de comportamiento también tienen que ser recíprocas, porque lo que yo pido como expectativa para que yo encuentre un nivel de satisfacción y permanezca en esa organización, me tiene que ser entregado. Les puse el ejemplo. Ustedes pueden tener un muy buen sueldo, que les paguen en moneda extranjera, haciendo teletrabajo en sus casas. De hecho, ya hay casos de chicos que abandonan esas empresas porque no es solamente la intensidad del trabajo, sino que el trato no es el trato que ellos quieren. O no ven expectativas de crecimiento. Ganan muy bien, ¿eh? Pero ven que no pueden crecer más, que van a quedar ahí estancados. Entonces aparece una nueva oportunidad, porque les cuento que esta es la era de ustedes, porque se van a pelear las empresas para buscarlos a ustedes si saben desarrollar bien todas las competencias, no solamente las técnicas, sino también las humanas. Por eso hablaba tanto de que no descuiden las cuestiones de oratoria, comunicación, trabajo en equipo, que los vamos a formar. En la carrera van a tener instancias de formación, pero no es zafar con la materia, ¿no? Es incorporar y generar un cambio en mí. Entonces, tiene que ser recíproco. Si no es recíproco, es algo que en el tiempo, como era el caso del mejoramiento, va a tender a entropía, va a tender a baja, va a tender a la crisis, ¿no? Y la crisis puede hacerlo desaparecer. ¿Cómo se traduce eso en una organización? Uno presenta la renuncia. ¿Y por qué te vas? Pero estás ganando 5.000 euros por mes. Sí, me voy a un lugar me van a pagar 4.000, pero me dan esto. Entonces, no es una cuestión solamente de billetera. Obviamente tienen finalidad, porque es un sistema, y tiene una alta incidencia en el nivel económico, político, social, dentro de sus características, comportamientos y objetivos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la decisión de adherir a la Ley de Economía del Conocimiento del gobierno de la provincia de La Rioja, tuvo que ver con pensar en un cambio en lo que es la matriz productiva de La Rioja. Ustedes saben que en La Rioja el empleo público es el dominante, o sea, estamos por encima del 90% de personas que trabajan en el Estado, ya sea provincial o nacional. Lo que se pretende con esta ley que promociona el desarrollo de software es de que se empiece a descentralizar el sentido de que sea el Estado el hegemónico a la hora de dar el empleo y pasen a ser en las empresas que generen estas oportunidades laborales, pero en la región. O sea, nosotros queremos que los jóvenes, el dinero que cobren, lo cobren y lo gasten en La Rioja, porque esto es una rueda. O sea, van a empezar a comprar ropa acá, a comer acá en La Rioja, a gastar ese dinero, y eso es un circuito que retroalimenta otras industrias u otro tipo de organizaciones. Entonces ahí hay una incidencia económica, política y social, ¿no? Porque eso va a permitir lo que en la teoría se llama ascenso social, o sea, la posibilidad de que vos puedas tener una mejor casa, un mejor auto, que puedas educar a tus hijos, a todos a nivel universitario, que puedas tener posibilidades de formación de posgrado. Bueno, a eso se refiere con la incidencia en esta firmita. Creo que todos estamos buscando eso, ¿no? Sin descuidar el factor humano. Eso siempre lo voy a decir. Este concepto de influencia recíproca lo hemos dicho recién, cuando hemos hablado de entre los elementos y las relaciones. Influencia recíproca quiere decir que entre ambas partes se están complementando. O sea, no, si desaparece una, la otra también va a desaparecer. Necesitan sí o sí estar. El mejor ejemplo de eso es el hardware y el software. Eh,
sin hardware y sin software no hay computadora. Si uno sale, el otro no funciona, y viceversa. Bueno, en las organizaciones pasa lo mismo. En las organizaciones, esas personas que interactúan y que dependen de otras personas para el logro de los objetivos individuales y generales, que actúan e interactúan, recuerden Bertalanffy, con un metasistema, con un sistema mayor. Existe una influencia recíproca entre las organizaciones y el medio ambiente, totalmente, porque si venimos diciendo de la unidad 1 que los sistemas son abiertos e interactúan con otros sistemas, es porque somos conscientes que no podemos descuidar la conexión del sistema con su contexto. Hoy, las empresas que están desembarcando en La Rioja para, digamos, hacer desarrollo de software, porque adherir a la ley de economía del conocimiento generó una reglamentación a nivel provincial. Entonces, las primeras estrategias para atraer esas empresas es decirles, miren, tenemos mano de obra calificada, por eso salieron la cantidad de cursos y formaciones para generar esa masa crítica. Tenemos un lugar para ofrecerles a ustedes para que vengan, un edificio inteligente que está cerca de la municipalidad, no sé, creo que de muchos pisos, creo que son entre 6 y 9, no me acuerdo bien, para que vayan y estén ahí físicamente. No van a tener que pagar absolutamente nada. O sea, el Estado, ¿qué está haciendo? Está promocionando para que esas empresas vengan acá y empiecen a generar ese desarrollo. Condiciones, no se los lleven a los jóvenes, estimúlenlos, capacítenlos, eh, trátenlos de la mejor forma para que, digamos, este mecanismo sea una estrategia de ganar-ganar. El gobierno invierte, pero también sabe que toda esa inversión va a volver a toda la malla social de la provincia de La Rioja. Entonces, si el gobierno hace eso y las empresas no cumplen, el modelo se rompe. Si en un equipo de trabajo yo tengo que hacer una parte y José tiene que hacer la otra, bueno, el modelo se rompe. Por ejemplo, hoy habilito la sala, digo, José, lista la sala, y José se encargó, y yo me pude dedicar a ir haciendo la preparación para arrancar la clase. Entonces digo, si acá una de las partes falla, el modelo va a entrar en crisis. Si José, por ejemplo, no está y se va, o pierde la conexión, o le pasa algo, yo voy a tener que empezar a admitir, voy a tener que empezar a leer los chats, voy a tener que empezar a moderar, y encima tengo que hablar de todo este tema. Bueno, son muchas cosas en donde ya mi sistema, como rol de formador, de docente, va a entrar en crisis. Entonces es una influencia recíproca porque entre ambos nos complementamos. Por eso esto de tener en cuenta los objetivos individuales y los objetivos generales, ¿no? Porque si se desconectan, se generan disociaciones y ahí empieza el problema. Y no se olviden, por favor, que las empresas, las organizaciones, perdón, interactúan con el medio ambiente. Quien se desconecte de ese contexto está en un serio problema. Estas empresas de software que vienen, imagínense, van a estar quizás todos en un mismo edificio, lo cual es muy común porque lo que se propone ahí es dar un edificio inteligente, con excelente conectividad, que va a estar abierto todo el día. ¿Por qué me dirán todo el día? Y porque hay empresas que operan con clientes que están en Hong Kong y tienen 12 horas de diferencia. Entonces, cuando sean las 12 de la noche, acá van a ser las 12 del mediodía allá. Entonces, tiene que ser un edificio que esté abierto siempre y que tiene que tener servicios, servicios de alimentación, servicios de entretenimiento, servicios de salud. O sea, no es un concepto simple el espacio para ofrecer. Pero ¿qué va a pasar en esas empresas? Y que vos vas a tener todas empresas que van a ser competidoras. O sea, vos te vas a poner al lado de otra empresa que va a estar compitiendo y quizás le ofrezca mejores oportunidades laborales a tu compañero de trabajo, que quizás lo veas al lado, pero es de otra empresa. Entonces la pregunta es, ¿no se puede desentender hoy una empresa de desarrollo de software de que todos sus empleados o que todo su equipo o todos sus colaboradores, como le llaman ahora, pueden ser tentados por otra organización? Entonces, para ello tiene que trabajar muy bien el hecho de que a la organización la mire con otros ojos, que no sean solamente horas de trabajo y un sueldo a fin de mes. No, hay otras cosas que hay que trabajar para que la persona se fidelice, ¿no? Fidelizar a un cliente es cuando yo tengo 3 lugares para ir a comer y siempre elijo el mismo.
Y usted dirá, bueno, pero lo elijo ¿por qué? Porque es bueno, porque tiene buenos precios, porque me tratan bien, porque no hago cola, porque actualizan los menús, porque tiene lugares como para sentarse. Bueno, todo eso tenés que analizar y no solamente pagar un buen sueldo. Entonces, ¿eso qué es? Y eso es el contexto, ese es el medio ambiente en el cual está inserto. Entonces, por favor, no olvidarse de ese concepto que es crítico, cuando ustedes sean los empresarios y dueños de estas empresas. ¿Las empresas generan trabajo? Sí. ¿Crean y satisfacen necesidades? También. ¿Crean y elaboran productos y servicios? Por supuesto. Tangibles e intangibles, ¿no? El software es intangible. ¿Producen y transmiten tecnología? También. Internet para todos. ¿Manifiestan la cultura de los pueblos? Sí. Lamentablemente debo decirles algo. La cultura del riojano es siempre llegar tarde o llegar sobre la hora. Quiero decirles que yo soy riojano. Yo nací en Córdoba por una cuestión, digamos, de salud y de control, ¿no? Porque venía complicado el embarazo de mi vieja. Pero mis padres son riojanos. Uno es de Los Sauces y el otro de Famatina. Y yo nací en Córdoba, pero soy riojano 100%. Y bueno, pero yo no soy impuntual. O sea, no sé, mi cultura, a pesar de ser riojano, es ser puntual, ser organizado, no estar improvisando. Quienes me conocen saben que inclusive he flexibilizado un poquito más, eso José lo sabe, porque José ha sido estudiante mío, ha estado sentado en el pupitre hace unos años atrás, ahora les toca a ustedes, a mí también me toca estar sentado en un pupitre cuando hago posgrados, cursos, actualizaciones, pero la cultura es de llegar tarde. La cultura, por ejemplo, es de hacer eventos a la 1 de la mañana. La cultura es dormir la siesta. Entonces, si esas empresas, cuando vienen acá, no advierten la cultura e imponen otra forma, bueno, eso también les puede jugar en contra. Lo que sí, hay cosas que se tienen que respetar de las otras culturas, ¿no? Porque si yo tengo un cliente que es un japonés, y a un japonés vos llegas tarde y es la falta de respeto más grave que puedas llegar a hacer. Eso si no lo saben, sépanlo ahora. Eso es gravísimo y es irreversible. Entonces, si vas a trabajar con un equipo que esté en Japón, bueno, vas a tener que buscar gente dentro de esta cultura que sepas que es puntual. Y que no te saque un pretexto de que perdió el colectivo, que se largó la lluvia, porque los riojanos parece ser que llueve y no queremos salir porque nos vamos a oxidar, cuando en realidad la lluvia es una bendición para salir. Es riesgoso, sí, porque cuando llueve, llueve mucho y se inunda todo. Pero tenemos que tener la precaución para todo. No puede fallar. Tenemos que tener el plan A, B, C y D si vamos a trabajar con un equipo de ese tipo de culturas. Lo mismo pasa con los chinos y lo mismo pasa con muchas culturas asiáticas. Entonces ahí hay una cuestión de cultura, sí. Distribuir y redistribuir recursos, lo que les dije de esto de generar un ciclo económico a la hora de, si yo cobro mi sueldo, gastarlo en La Rioja, ¿no? Por ahí hay muchas personas que empiezan en La Rioja y se terminan yendo del país. Entonces, la pregunta que yo me hago, como riojano, ¿no? Es si la universidad, si el gobierno está invirtiendo para que se genere acá el desarrollo, ¿por qué las personas se van? Entonces yo me pongo a pensar es porque no están encontrando las oportunidades que vimos antes, esas expectativas, no las estamos cumpliendo. Entonces lo que hay que trabajar es en cumplir las expectativas, porque no es un lugar, digamos, eh, feo, incómodo para estar La Rioja. No. Alguien me dirá, yo no tolero el calor. Bueno, eso se soluciona con refrigeración. Yo no tolero el ruido, el desorden. Bueno, eso es cultura. O la basura, o estas cuestiones. Bueno, eso es cultura. Entonces, es lo que tenemos que definirnos como ciudadanos de La Rioja y de Argentina, como queremos ser. Bueno, entonces también generan poder. Empresas como Mercado Libre es una empresa que genera poder, porque, por ejemplo, si Mercado Libre anuncia que va a venir a La Rioja, Mercado Libre no es cualquier empresa de desarrollo de software. O sea, al venir a La Rioja va a generar, digamos, un movimiento muy importante en cuanto a la contratación de recursos. Entonces, todas las otras empresas que son startups, que están empezando a crecer, van a empezar a temblar. ¿Por qué? Y bueno, por la
ya historia, conformación y poder que tiene, inclusive a nivel accionario y económico, Mercado Libre, está evaluada más que YPF. YPF es la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales, donde el Estado tiene participación. Para que se den una idea, vale más una acción de Mercado Libre que de YPF, cotiza a nivel internacional, no está solamente en Argentina, está ya dispersa en todo lo que es LATAM y en Europa y en Asia. Entonces digo, bueno, ¿hay poder? Sí, hay poder. De la misma manera que dice que puede venir, si dice que se va, también genera un gran problema. Eso los riojanos lo vivimos con el parque industrial. El parque industrial que se ve camino a la Ruta 5, camino al aeropuerto, camino hacia, bueno, esa zona de la ciudad. Hay muchas empresas que allí, con una ley de promoción industrial, se vinieron a erradicar, pero bueno, después terminó la ley, terminó la promoción y se fueron todas. ¿Qué quedaron ahí? Galpones, algunas quedaron, otras no. Y cuando esas empresas se fueron, todas esas familias se quedaron sin trabajo. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Qué hay que hacer ahí en ese caso? Digo, todo eso es una cuestión que hay que ser consciente. Y obviamente el conocimiento no solamente que lo transmiten, sino también lo crean. Y en ese sentido ustedes creo que son protagonistas, porque muchas veces hacen cosas que nunca existen. Bueno, la UNLAR, como les dije, es una organización. Entonces sería función de repasar lo que hemos visto en la filmina anterior y decir cuáles son las características que tiene la ULAR. Entonces, si quieren volvemos acá, ¿genera trabajo? Sí, porque le da trabajo a los docentes, le da trabajo a los no docentes, le da trabajo a los graduados. En el caso de los estudiantes, les puede dar trabajo, pero también les da becas. ¿Crean y satisfacen necesidades? Sí, crean formaciones y terminan ustedes formándose para luego poder ser aspirantes a algún tipo de ejercicio profesional. ¿Crean y elaboran productos y servicios? Sí, están creando evidentemente con un perfil profesional. ¿Y cuál es el servicio sobre el cual trabajan? Un servicio educativo, un servicio de formación. ¿Producen y transmiten tecnología? Bueno, en algunos casos con laboratorios que producen tecnología sí lo hacen. No es la característica fundamental que tiene todavía nuestra universidad, pero lo podría tener. ¿Manifiesta la cultura de los pueblos? Sí, porque estamos como acostumbrados que nos llamen a las 8 de la mañana a una reunión, pero porque sabemos que como todos llegan tarde, va a arrancar a las 9, cosa que yo no comparto, porque mi hora es tan valiosa como la hora de cualquier otra persona, y así ustedes pueden ir conociendo la organización dándole características. Esas características la van a definir a la organización. ¿Sí? Eh, ya creo que cuando uno habla de determinadas organizaciones ya se hace una idea de qué tipo de organización es. Por ejemplo, tarjeta naranja. La tarjeta naranja tiene una impronta y un impacto que desde los lugares a donde uno va, hasta la forma de atención que tienen, hasta los servicios que brindan, bueno, tarjeta naranja sí debe ser una de las pocas tarjetas que sigue bregando mucho por las cuotas sin interés en los lugares donde no hay mucho movimiento de dinero. Mientras que otras tarjetas directamente no tienen cuotas y si tienen, tienen todos con intereses altísimos. Entonces, ahí uno se da cuenta de cómo se concibe la empresa en el medio. E inclusive con promociones especiales, con, bueno, tarjeta naranja lo pongo como ejemplo porque empezó como un emprendimiento deportivo y terminó siendo hoy ya casi un banco. Porque ya no solamente es una tarjeta de crédito, sino también ya puedes tener tu cuenta bancaria con CBU, con B larga, no con B corta, en donde puedes tener tu dinero y te pagan un muy buen interés. Interés que recuperan, porque si entras en mora también te cobran un muy buen interés. Pero digo, ahora está la contraprestación. Si yo tengo el dinero ahí, lo mismo pasa con Mercado Pago, pero que no tiene el CBU con B larga, tiene el CBU con B corta, o el caso de Walla y de todas las otras que están en el mercado, están inclusive promocionando gastar el dinero en sus cuentas de naranja, imagínense todo el dinero que pueden llegar a manejar ahí, y aparte pagan un muy buen interés. Si vos, por ejemplo, que me enteré, que si vos pagas tu resumen desde esa cuenta, te bonifican, no sé, 1.000 pesos. O sea, te acreditan inmediatamente 1.000 pesos en tu cuenta, por solamente haber pagado desde ahí. Entonces digo, eso hace a las características de una organización
y puntualmente de una tarjeta, lo pongo como ejemplo porque es lo que estuve leyendo estos últimos tiempos. Estas organizaciones, aparte de tener una definición, de tener una perspectiva sistémica y de tener características, también se pueden clasificar. Esto es un criterio de clasificación. O sea, ¿puede haber muchos criterios? Sí, pero hay que establecer el criterio. El criterio es finalidad, tamaño, localización, propiedad, nacionalidad, productos y grados de integración. Esto está sacado de la bibliografía que se propone en la cátedra, que se traslada en un cuadrito que acá está escaneado. Entonces, por el tamaño, fíjense, grande, mediano, pequeño, microemprendimiento, localización nacional, regional, continental, internacional, propiedad pública, privada, mixta, nacionalidad, nacional extranjera, productos, bienes y servicios, bienes tangibles, servicios intangibles, y grados de integración, que por ahí es lo que hay que explicar, porque ese no es tan fácil de entender como los otros. Igual acá voy a parar un ratito para preguntarles a ustedes si hay alguna duda. Tiene que ver con el grado de integración con respecto a todo lo que necesita para funcionar. Hoy normalmente las organizaciones solas no pueden funcionar, porque o necesitan energía eléctrica que viene de DELAR, que es otra organización. Entonces son esos grados de integración a medida que yo necesito más del ambiente para poder funcionar, los grados de integración empiezan a bajar, o sea, son bajos grados o altos grados de integración de acuerdo a ese nivel de interacción. Una empresa que tiene, o una organización que tiene todo resuelto, porque tiene su propia energía, su propio internet, su propio edificio, sus propios recursos, tiene todo solo, cosa que es muy extraño de ver hoy en el concepto de aldea global que tenemos nosotros en nuestro mundo actual, es enfrentarnos a organizaciones que son parcialmente integradas, o sea, no tienen todo resuelto. El transporte público o el transporte lo tengo que tomar desde afuera, ¿no? No es que la empresa me va y me busca a mi casa y me trae. También el lugar donde vivo, a lo mejor tengo que alquilar y no es que el lugar donde vivo es de la empresa. Entonces digo, es extraño ver empresas que tengan grados de integraciones totales. ¿Sí? Esa integración tiene que ver desde a nivel de límite, ¿no? Desde lo que es la materia prima hasta el producto terminado, o sea que todo esté resuelto. Entonces eso es una forma también de considerar, y bueno, ahí generalmente suelen venir las preguntas, y bueno, ¿cuál sería el grado de integración, un ejemplo de una organización con grados de integración? Bueno, como tendencia es a que cada vez haya menos, pero por ejemplo, existen empresas a nivel internacional que le dan a sus empleados por cuestiones de seguridad, por cuestiones de inteligencia, porque son de gobierno, por cuestiones de la característica y la esencia de la organización, les da todo. O sea, e inclusive les ponen restricciones. Dice, por ejemplo, usted cuando esté acá no se va a poder casar. O sea, usted va a tener que estar solo, soltero. O si se casa, su familia tiene que estar acá, vivir acá, nosotros vamos a formarla, nosotros vamos a darles el entretenimiento, nosotros les vamos a dar la vacación, nosotros les vamos a dar la comida, la casa. O sea, hay un nivel de encapsulamiento importante, en donde ahí la interacción con el medio ambiente empieza a ser menor, pero no nula, porque a lo largo en el tiempo debe interactuar, pero resuelve muchas cuestiones de manera propia, ¿no? No está esperando que otro se lo haga. Bueno, acá me detengo un ratito para ver qué dudas pueden llegar a surgir hasta el momento. Profe, ¿Sí? yo tuve una duda porque justo fui al baño y me quité los auriculares y cuando volví estaba explicando grados de integración. Es lo que la empresa le brinda a los empleados, ¿no? Eh, no lo pondría en ese lugar. Los grados de integración tiene que ver cómo la empresa depende o no del medio ambiente, en qué porcentaje depende de todo lo que está en su contexto para poder funcionar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una dependencia alta con todos los subsistemas, o sistemas, perdón, no subsistemas, los sistemas que están fuera del ambiente, eh, ahí hay parcialmente integrados. O sea, los grados de integración empiezan a bajar. Ahora, cuando la empresa tiene toda la capacidad de brindar
y satisfacer todas las necesidades desde que ingresa hasta que egresa su objeto, que en este caso si es produce, materia prima hasta el producto terminado, o el sistema educativo desde el que ingresa y se inscribe hasta que se gradúa, si todo eso lo tienes resuelto y no necesita nada del ambiente, de los sistemas que están en el ambiente, eso, el grado de integración es mayor, entonces sería totalmente integrado. A eso se refiere cuando habla de los grados de integración. Les decía que eso es muy extraño cada vez más de ver, pero por ejemplo Google, hace como 5 años atrás, empezando a ver cuáles eran los problemas que tenían sus empleados a la hora de llegar en horario, eh, al hacer las indagaciones respectivas se dieron cuenta que el transporte era uno de los problemas. Entonces lo que hizo Google es crear una empresa de transporte para buscar a sus empleados. Entonces ellos arman toda la logística para que vayan en colectivo, para que vayan en helicóptero, para que vayan en avión, o sea, tiene su propia empresa de transporte. Entonces ahí, por ejemplo, el grado de integración de Google subió un poquito más. ¿Por qué? Porque ya no necesita de los transportes externos para generar la movilidad de sus empleados. Bueno, a eso se refiere con grados de integración. Muchas gracias, profe. Bueno, los recursos. Tenemos que identificar. ¿Se acuerdan del esquema de entrada, proceso, salida? En donde la entrada es el insumo de ese proceso que va a generar la salida. Bueno, los recursos no son equivalentes a las entradas. Los recursos no es lo que se transforma, en ese sentido de que entra el plástico y luego sale una bolsa. No. El recurso tiene que ver con lo que necesita la organización para desarrollar su actividad y alcanzar el objetivo. La energía eléctrica, por ejemplo, es un recurso para una empresa, pero para Edelar no es un recurso, porque es su finalidad, a pesar que no produce energía. Edelar lo que hace es distribuirla. Quienes producen energía son, bueno, centrales hidroeléctricas, centrales eólicas, centrales, bueno, tradicionales con petróleo o con gas, pero a lo que voy yo es que la finalidad hay que tenerla bien en clara para ver si eso va a ser una entrada o va a ser un recurso. En el caso nuestro, por ejemplo, ahora, que estamos en una clase, la energía eléctrica es un recurso. La computadora es un recurso. ¿Por qué? Porque nuestra finalidad acá es generar un acto educativo. O sea, es, yo digo algo, enseño, y ustedes aprenden y responden diciendo, está claro. Cuando yo pregunto alguna pregunta y nadie pregunta nada, bueno, yo ahí me quedan varias alternativas, pero trato de ser optimista. Están entendiendo. Otro diría, mira, no te están escuchando, por eso nadie habla. El otro diría, te están escuchando, pero no entienden nada. Pero bueno, si les estoy dando la posibilidad de que pregunten por todos los medios, y encima saben que luego esto va a ser fundamental para el ejercicio de su vida y su profesión, bueno, ya ahí ustedes tendrán que evaluar es qué estamos haciendo en este momento sentados, invirtiendo nuestro tiempo. Yo soy un empleado de la universidad, porque la universidad me paga un sueldo para cumplir con ustedes, estar en tiempo y forma, dando clases, respondiendo preguntas, guiándolos. eh, pero bueno, ustedes están en una institución de manera gratuita, no están pagando nada, con lo cual es una decisión de ustedes, hasta dónde llegan con el compromiso del aprendizaje. Mi expectativa es de que, bueno, ese compromiso existe y que sea alto. Entonces, los recursos siempre van a complementar el objetivo, pero no es la esencia, ¿no? Obviamente, ¿cómo me voy a dar cuenta de eso? Cuando yo sepa el objetivo del sistema. Por eso les decía que si yo soy una empresa hidroeléctrica y produzco energía, bueno, la energía seguramente no va a ser un recurso. La energía va a ser la salida y la entrada, seguramente si es una central hidroeléctrica, será el agua, que va a empezar a mover algo y eso va a generar electricidad. Se utilizan, son aplicados en y para las organizaciones y son muy variados, ¿no? Las personas, sus recursos, los materiales que utiliza, la tecnología, bueno, recursos naturales, lo de la central hidroeléctrica es un ejemplo que viene muy bien, y los energéticos, pensando en eso, ¿no?
Pero fíjense el hecho de saber que Edelar no produce energía. Edelar transporta, o sea, hace que la energía llegue a mi casa, pero no genera la energía, la distribuye. La energía viene de otros lugares. ¿Quieren ver un lugar donde se genera energía? Bueno, no se tienen que ir muy lejos. Vayan al Parque Arauco y ahí van a ver un parque eólico que está creciendo cada vez más porque está inyectando energía que genera el viento a través de esos eolos y la inyecta al sistema interconectado nacional de energía eléctrica, que luego se distribuye en cada una de las provincias. Entonces eso para diferenciar el concepto de entrada a nivel de sistema con el recurso. El recurso va a complementar. Por ejemplo, los docentes en el aular somos recursos y ustedes son las entradas, porque nosotros estamos para lograr que ustedes puedan aprender. ¿Somos necesarios? Sí, pero son ustedes los que se transforman. Nosotros también, pero no es el objetivo de la universidad, salvo que empecemos a hacer posgrados o procesos educativos, ya no como docentes, sino como estudiantes. Marce, otra pregunta Sí. César y Patricio Ríos. Sería como Internet para todo, no genera el Internet. Y Patricio pregunta cuáles serían las entradas y las salidas de Edelar. Y Edelar como entrada tiene la energía, porque la tiene que transportar. Fíjate qué hace Edelar. Recibe en transformadores, en espacios, en lugares, esa energía, la prepara y la empieza a distribuir en los distintos lugares y nodos que tiene la provincia. Y así es como me llega un cablecito y me baja un medidor, y ese medidor está viendo lo que consumo y en base a eso yo pago. Entonces, el concepto del ARSI transporta energía es porque recibe energía del sistema interconectado nacional. ¿Y cuál es la salida? La energía domiciliaria en un domicilio particular o en una organización, en una empresa o en cualquier tipo de entidad. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Dice, sería como Internet para todo, no genera el Internet, dice. Claro, o sea, ¿qué hace Internet para todo? Se conecta con un proveedor de Internet, porque el concepto de Internet es que todas las computadoras se conecten entre sí, ¿cierto? O sea, si ustedes lo ven, el Internet de alguna manera, también lo estoy generando yo si pongo en mi computador un sitio web, ¿no? Si yo pongo en mi computadora un sitio web y a través de esa red acceden a mi computadora y es muy exitoso, bueno, yo voy a ser, digamos, de alguna parte, el objetivo de esa conectividad. Pero bueno, ¿qué tiene Internet para Todos? Tiene 2 o 3 proveedores de servicio de Internet que les permite luego llevarlo a domicilio y también hacer lo mismo, ¿no? Ver lo que es el ancho de banda que le van a otorgar, la calidad de la conexión, y bueno, de eso van a depender los planes y los servicios que tengan. Pero sí, en realidad no está fabricando el Internet. Lo que está haciendo Internet para Todos es distribuyendo la conectividad. Eso es y en esa conectividad obviamente está Internet. Perfecto. Eso sería todo, Marce. No hay más preguntas. Las organizaciones como sistemas sociales, bueno, quiero que sepan que la familia es un sistema social, cómo participamos en ella, y bueno, con las relaciones que hay entre hermanos, entre padres y hermanos, entre tíos, etc. Pero, ¿qué me está queriendo decir con esto? Y que tengo que tener esta capacidad de definir el objetivo, los elementos y las relaciones. Una relación entre padre e hijo, por ejemplo, es transmitir valores. O sea, los valores se transmiten en la familia, no se transmiten en las universidades ni en las escuelas. ¿Y qué es un valor? El respeto. El respeto es un valor. En la universidad nosotros no transmitimos valores, lo que transmitimos es formación. O sea, les damos conocimientos técnicos específicos. El respeto lo consideramos como que ya viene en la cuna de ustedes. Y la cuna de toda sociedad, o la célula básica de toda sociedad, es la familia. Entonces muchas veces se generan relaciones cuando viene de padre a hijo. Bueno, un hijo no decide venir, viene por decisión de los padres. Fíjense cómo es el concepto de esa organización. Y después sí, cuando ella es mayor, decide salir de esa familia. ¿Para qué? Para formar otra familia. Entonces, de ahí ya podríamos aproximar una definición. ¿Cuál es el concepto de familia? Bueno, una definición de familia es
que es la célula básica de toda sociedad. O sea, que no puede existir una sociedad si no existe una familia. Para lo cual tiene que haber la construcción de familia. Por eso ahora el hecho de que exista el matrimonio igualitario, el derecho a la adopción, el derecho a, bueno, tener, a procrear no desde los padres, sino desde terceros, bueno, van generando variación en ese modelo, ¿no? Pero sigue apareciendo el modelo de padre e hijo, de hermanos, de tíos. Eso es un modelo que todavía lleva muchísimo tiempo y no creo que cambie, ¿no? En los próximos 100 años creo que la familia va a seguir existiendo como tal. Otros son las familias, perdón, las iglesias, las obras sociales, los clubes de fútbol, las organizaciones educativas, el jardín de infantes, la primaria, la secundaria, la terciaria, las universidades. Todas esas son organizaciones educativas. Y después virtuales, aquellas que están con una fuerte presencia en la red y que no tienen nada más que quizás contratados en la nube un servicio, uno se pregunta, bueno, pero físicamente ¿dónde están? Y están en todas partes, ¿no? Ese es el concepto que hoy tenemos de nube, porque sabemos que en algún lugar está, pero no sabemos dónde. Y eso le da de alguna manera grados de seguridad, ¿no? A la hora de saber de que mis datos, mis procesos, no van a correr riesgo si se corta la luz de La Rioja, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo montado en la nube y la nube está distribuida en todo el mundo. Entonces, salvo que haya un apagón global en todo nuestro mundo y por mucho tiempo, y las comunicaciones satelitales se interrumpan, y los cables submarinos que transmiten la conectividad se corten, y bueno, o sea, tiene que haber este concepto de Armagedón, que es un concepto bíblico, cuando es un evento de extinción, ¿no? O sea, nos estamos yendo a la otra punta de una realidad que por lo menos hoy no es visible. Pero bueno, son todas estas organizaciones en donde uno está inserto, ¿no? En una iglesia, tenemos obra social, algunos pertenecen, otros no, a un club de fútbol, todos ustedes pertenecen al UNLAR porque tienen matrícula, y bueno, algunos tendrán membresías virtuales en empresas que solamente están en la red, ¿no? Que no tienen lugares físicos, están totalmente montados en la red. Los elementos, para que quede claro, fíjense cómo nosotros podemos, en base a esto, definir el concepto de organización. Primero, es un sistema, listo. Social, compuesto por ¿quién? Ahí vienen las partes. Individuos o grupos de individuos, que mediante la utilización de recursos desarrollan un sistema de actividades interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo común dentro de un contexto con el que establecen influencias recíprocas. Esa es la definición completa de organización. Porque acá está la definición de sistema, o de la organización como sistema, está diferenciado el concepto de recurso con el de cualquier tipo de entrada, y también el hecho de que no está aislada, está generando con el contexto comunicación y que es recíproco, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo necesito de ella y ella necesita de mí. Entonces los grados de integración obviamente son parciales, porque si yo necesito de una empresa que esté en el ambiente y esa empresa desaparece y no tengo quien la reemplace, bueno, mi empresa va a tener un serio problema o mi organización va a tener un serio problema porque no va a poder cumplir con ese objetivo que se planteó en, en el logro en común, ¿no? Ahí dice logro de un objetivo en común. Esta definición me gustaría que la lean, la piensen, la repiensen, porque es la definición más completa y creo que integra todos los aspectos sistémicos que nosotros queremos lograr en ustedes. Esto genera el concepto de ambiente interno y externo, que suele confundirlos al principio ustedes, porque habíamos hablado siempre del ambiente como todo lo que está fuera de los límites, ¿no? O sea, todo lo que está fuera de la organización. Pero hay un concepto de ambiente interno que tiene que ver con el clima organizacional que se está llevando adentro de una organización.
Esto que estábamos hablando de las empresas que tuvieron el Best Place to Work, el mejor lugar para trabajar. Bueno, adentro hay personas, hay procesos, hay procedimientos, hay relaciones, hay un clima de trabajo, hay una modalidad de trabajo, algunas pueden ser muy estructuradas, otras pueden ser más relajadas, otras pueden tener horarios flexibles, otras pueden tener trabajos remotos, otras pueden tener sistemas de reconocimiento, sistemas de promoción, sistemas de mérito. Bueno, todo ese clima hace a que las personas logren esa fidelización y sientan ganas de ir a trabajar, ¿no? O sea, cuando uno dice que, bueno, voy a ir a trabajar porque la paso re bien, porque aparte de que me pagan bien, tengo muy buena gente alrededor, me ayudan, me contienen. Bueno, eso es lo que se trata de buscar con un clima organizacional que sea el que fidelice a un colaborador. No le vamos a poner la palabra empleado porque eso ya se está destruyendo como concepto. O sea, no hay jefes y empleados, hay colaboradores que toman decisiones de distinto nivel de jerarquía. Y bueno, las que están fuera es el contexto, sí es ese ambiente que nosotros vimos al principio, que es todo lo que está fuera de los límites. Recuerden que los límites son el desde y hasta, ¿no? Entonces, lo que está fuera de los límites es el ambiente externo, o lo que nosotros llamamos antes contexto y ambiente. Pero ahora aparece un concepto a nivel organizacional que es el ambiente interno, que es lo que nosotros llamamos el clima organizacional. Es un concepto mucho más humanístico que tiene que ver en cómo se sienten las personas cuando están trabajando dentro. Se sienten cómodas o incómodas, se sienten controladas, se sienten libres, se sienten productivas o improductivas, son creativas o no creativas. Bueno, todo eso hay una rama del, del comportamiento humano que hace que las empresas lo trabajen, ¿no? Eh, y logran esto que les decía, ¿no? Fidelizar no solamente a sus clientes, sino a sus colaboradores. Eh, en el contexto que nosotros hemos tenido muy en cuenta en el desarrollo de la unidad número uno, existen dos tipos de fuerzas. Las directas son las que generan un impacto inmediato. Por ejemplo, una fuerza directa ahora sería que se me corte a mí el internet. Automáticamente se cae la clase y ya acá se acabó la comunicación sincrónica con ustedes. A pesar que el material está en el campus y todo, se termina. O sea, hay una incidencia directa. De hecho, nos pasó, no sé si recordarás, José, cuando se me cortó la luz a mí, y bueno, como estaba Rolando tomó la posta y siguió la clase no se interrumpió. Pero para mí fue directo, el hecho, se cortó el internet, porque se me cortó la luz y estuve casi 4 horas sin. Eso es una fuerza directa. Una indirecta van a generar un impacto, pero en el tiempo. O sea, no en forma inmediata, sino en forma potencial. Por eso dice ahí, variables del entorno que tienen impacto sobre el funcionamiento de la organización, pero no en forma inmediata. Entonces, identificar en una organización las fuerzas directas y las indirectas es clave. ¿Por qué? Porque en las directas yo voy a tener que poner mucha atención. Por ejemplo, en tener UPS, si estamos hablando del caso de la energía, ¿no? Generadores eléctricos, varios proveedores de Internet, para que si mi esencia como organización es la conectividad y la energía, para que la conectividad funcione, bueno, eso lo tengo resuelto. Y las fuerzas indirectas, le voy a prestar atención porque sé que en el tiempo me van a impactar, pero me van a dar tiempo a que me pueda organizar, ¿sí? Una fuerza indirecta muchas veces tiene que ver con decisiones macro, con decisiones eh, de, de un contexto amplio, por ejemplo, una decisión de un nuevo impuesto, ¿no? O que un nuevo impuesto desaparece, que es lo que nosotros como argentinos no vemos. O sea, no vemos que desaparezcan impuestos, siempre vemos que aparecen impuestos. Marcel, Sí. se me ocurre a mí, no sé si podría ser una fuerza indirecta, por ejemplo, las empresas de transporte, la cual, digamos, tienen como recurso, como entrada primaria, el gasoil. Y eso sería una fuerza indirecta que con el tiempo sabemos que se va a acabar. Y bueno, y la empresa se tendrá que ver con el tiempo la forma de adecuarse para seguir, digamos, con el servicio. Por eso inclusive algunas empresas de transporte ya están trabajando con
eh, colectivos o con medios de transporte que son eléctricos y que se abastecen de energías renovables. O sea, la energía solar genera energía eléctrica se almacena en batería, las baterías se usan para mover un vehículo. Sería una forma de ir en el tiempo haciendo la previsión porque sabemos que hay un recurso que se va a agotar, ¿no? El petróleo es la fuente de todas estas energías, como el gas, son acotadas. En algún momento se van a terminar. Si la pregunta es, ¿cómo me preparo para ello? Sí, es un ejemplo totalmente válido. El transporte y todo lo que genera consumo eh, que no sea de energías renovables o naturales, tienen los días contados. Por eso deben haber visto que ya los gobiernos están empezando a instalar eh, en lugares con muchos paneles solares, ¿no? Que hacen el aporte al sistema interconectado nacional de energía, pero es energía solar, que es lo que a los riojanos nos sobra, ¿no? Entonces, cuando por ahí muchas veces nos dicen, La Rioja es pobre, no, La Rioja no es pobre, nos hacen creer que somos pobres. La Rioja es rica, y es rica en muchas cosas, principalmente rica en sol. Ahora yo pregunto, sabiendo que somos ricos en sol, pregunto, ¿cuántas calefones solares hay en las casas? ¿Cuántos paneles solares hay en las casas? ¿Cuántos paneles solares vemos en las empresas, organizaciones y demás? Fíjense que es todo un tema para pensar, ¿no? Sí somos pobres en agua, en algunos lugares. Aún así, derrochamos el agua. Entonces, esas son las cosas que a nosotros, cuando hagamos un sistema, la vamos a pensar, no en términos de recursos naturales, sino en términos de recursos de hardware, en recursos de conocimiento a la hora de manejar una tecnología. O sea, vamos a administrar esos recursos, ¿no? Para que alcancemos el objetivo. Pero bueno, reconocer estas fuerzas directas o indirectas es fundamental en una organización para que esa organización pueda prepararse y subsistir en el tiempo. Ejemplos de fuerzas directas, proveedores de recursos, competencias, recursos humanos. Los sindicatos son una fuerza directa porque llaman un paro y, bueno, si todos están afiliados no van a trabajar. Aunque esto es un concepto que se está redefiniendo, los sindicatos no todos tienen una fuerza laboral muy fuerte en las instituciones, algunos sí, otros no. Bueno, el sistema financiero, tenemos esta costumbre, el dólar sube, todo sube. O sea, yo tengo sembrada lechugas en el fondo de mi casa. Sube el dólar y inmediatamente ya subo el valor de la lechuga. Tiene que ver la lechuga enterrada en el fondo de mi casa con que sube el dólar. Pero bueno, tenemos una cultura dolarizada, a pesar que tengamos un peso propio, peso argentino, pero cuando hay una variación financiera externa, automáticamente se cambian todos los precios y eso obviamente nos lleva a un concepto inflacionario muy complejo, ¿no? Que hace que bueno, los recursos no alcancen o se distribuyan de una manera diferente. Ahí dice entre otras, ¿no? Porque hay muchas más. Van a depender de las organizaciones, las fuerzas directas, ¿no? Indirectas, tecnología, economía, políticas, leyes, pautas culturales y sociales, aspectos y políticas internacionales, este concepto de la globalización, entre otras. Obviamente va a ser una fuerza indirecta la tecnología, si realmente yo no necesito la tecnología para alcanzar mi finalidad. Por ejemplo, antes de la pandemia, la tecnología en la UNLAR no era una fuerza directa, pero después de la pandemia pasó a ser una fuerza directa, porque cuando no, no teníamos el CIU guaraní para inscribirnos, para sacar las notas, para hacer todos los procesos, no teníamos redes, no teníamos energía, no teníamos computadoras, era difícil llevar adelante la finalidad de la universidad. O sea, el edificio estaba, pero bueno, la pandemia no nos hacía ir, entonces necesitamos tener resuelto eso. Y hoy hay que pensar que la tecnología, por lo menos en las instituciones educativas, ha quedado, pero no para retirarse, porque de hecho se advirtió la potencialidad, en algunos casos, que permite esto, de que las clases queden grabadas, de que gente que no esté geográficamente en el lugar pueda participar, que lo puedas dar a la clase o tomar desde cualquier lugar, pero no es aplicable en todos los casos, ¿no? Hay necesidades presenciales, prácticas presenciales, laboratorios,
que no son remotos ni están virtualizados, entonces ahí hay que hacer un análisis combinado. Pero estos son solo ejemplos. Repito, acá, cuando ustedes se enfrenten en una organización, van a identificar con mucha claridad cuáles van a ser esas fuerzas directas o indirectas, porque van a ser las que van a detener inmediatamente a la empresa, las directas, y las que van a detener en el tiempo a la empresa, las indirectas. Bueno, las organizaciones evolucionan como todo. Hemos hablado de esta necesidad de adaptarse permanentemente a las variaciones que el ambiente y el contexto nos hacen, si no, no estaríamos en este momento trabajando de esta forma, nos hemos adaptado. Entonces, esa evolución nace a partir de las demandas que tienen objetivos definidos y que van cambiando, adaptándose a los gustos que los consumidores a medida que crecen y se desarrollan. La pandemia no ha sido una cuestión que se haya elegido, pero ha sido algo que se impuso y que obligó de una manera muy fuerte a que se desarrolle, por ejemplo, en cuestiones tecnológicas, respuestas. De hecho, las empresas de telecomunicaciones tuvieron un antes y un después con la pandemia. La cantidad de clientes, la mejora de servicio, la atención, el soporte técnico, lo tuvieron que revisar porque colapsaban. En el sentido de que todo el mundo, o sea, no se pedían 1000 conexiones por día, se pedían 10.000 conexiones por día. Entonces la cantidad de personal, de vehículos, de cables, de equipos que tenían esas empresas para dar servicio, no daban abasto. Cuando uno iba a comprar, pasó con las cámaras web. Yo tenía la PC sin web. Cuando iba a comprar una cámara web, no la encontraba. Y si la encontraba carísima, porque es ley de oferta y demanda. O sea, cuando hay poco y mucha gente pide, ¿yo qué hago? Le subo el valor. Entonces, esa evolución a nosotros nos hizo, por ejemplo, fortalecernos tecnológicamente. ¿Se puede comparar al ser humano con una organización, con una empresa, un ciclo de vida? Y sí, sí, porque también se concibe, se desarrolla, crece, se reproduce porque diversifica y también desaparece. Entonces hay un ciclo de vida que se va a poder, por analogía, comparar con el del ser humano. No es porque digamos que los seres humanos son organizaciones, es una forma de comparar esta necesidad de saber que las cosas nacen, se desarrollan, se reproducen a la hora de diversificar y después desaparecen, ¿no? Hemos tenido muchos casos. Por ejemplo, Kodak ha sido una empresa líder en lo que fue fotografía y equipos de captura, de video, de filmación, de fotografías, etc. Y bueno, y hoy Kodak casi no existe. Y sin embargo, no sé si vos recordarás, José, antes Kodak era líder. O sea, lo mejor era Kodak. ¿Sí? Hoy, pregunto, ¿quién sabe qué es Kodak? Y es una empresa que desaparece. O sea, que tiene una tendencia a, en el tiempo, a no estar más. Eh, bueno, un ciclo de gestión comercial, esto como para unirlo con las materias de administración. Acá lo puse a Bart Simpson para que veamos cómo hacerlo. Bueno, acá está. O sea, una empresa necesita comprar los insumos, luego produce, luego los vende, luego necesita cobrar, porque es una empresa, luego recibe el pago y con ese pago vuelve a comprar materia prima para producir, vender, cobrar, pagar. Cuando se habla en las crisis de que se rompe la cadena de pago, es porque esta flechita se interrumpe. O sea, yo voy a cobrar y no me pagan. Como no me pagan, no puedo comprar, entonces ya no produzco. Como no produzco, tengo que suspender gente o despedir, ya dejo de vender. Entonces ahí se genera la crisis que les menciono cuando los ciclos de vida o los ciclos de gestión, uno de esos elementos del sistema empiezan a fallar. ¿Se acuerdan que eran elementos cooperantes entre sí, que tenían un objetivo particular, pero dentro de un objetivo general? Entonces, que se rompa la cadena de pago, o que se rompa la cadena de producción, o que se rompa la cadena de compra a una empresa que se dedica a la compra y venta, ya sea de bienes o de servicios, le va a afectar. Entonces, eso también
Esto era como para ver que hay una lógica, ¿no? Yo no puedo vender algo si soy una fábrica que no he producido, y tampoco puedo cobrar algo que no vendí, y tampoco puedo pagar algo que no cobré, ¿no? O sea, hay una cuestión lógica que se da en los ciclos. Esto es como para tenerlo como ejemplo. Este tema de crisis es fundamental que ustedes lo tengan presente. Estamos viviendo crisis permanentemente, ya de las crisis naturales que nos caracterizan a los argentinos, con la variabilidad monetaria, con las políticas fiscales, con las políticas económicas, se nos agregó una, digamos, de magnitud mundial que fue la pandemia. Entonces, ¿cuándo vienen esas crisis? ¿No? Bueno, cuando las necesidades del mercado no son adecuadamente interpretadas, cuando las necesidades internas de la organización no son satisfechas, cuando las necesidades de las personas de la organización no se satisfacen, pero no solamente ya las internas de la organización, sino de las personas, esto que decía de las expectativas, ¿no? Cuando los objetivos no se cumplen, acuérdense del mejoramiento. Empiezo a hacer cosas para que el objetivo se empiece a cumplir y no me doy cuenta de que el problema no está dentro de la organización, está fuera. Entonces, por eso salía el enfoque del sistema y el diseño del sistema como una respuesta. Cuando se genera confusión generalizada, cuando hay escasez de fluidez de dinero, cuando los resultados de dinero son negativos, o sea, cuando vemos que no llegamos a fin de mes, cuando vemos que no podemos pagar nuestras deudas, bueno, se generan crisis, y esas crisis son momentos de oportunidades, y ese es el mensaje que les quiero dejar. La crisis no es mala, la crisis es la oportunidad que tenés para gestar un cambio. Entonces lo que hay que hacer ahí es sentarse, analizar, y sobre eso redefinir. Tenemos todo el potencial como seres humanos para generar lo que nosotros querramos. El tema es que advirtamos que estamos en la crisis y dónde están puestas, dónde está el foco de la crisis. ¿Está dentro? ¿Está afuera? ¿Está combinado? Hacer un ranking de cuál es lo más grave a lo menos grave para que yo sobre eso lo pueda trabajar. Una forma de solucionar una crisis de escasez de dinero, porque no me alcanza, es buscar un segundo trabajo. Pero por eso trae unas consecuencias. Menos tiempo en tu casa, tenés una familia, menos atención, riesgo de salud. Bueno, todas esas cuestiones hay que analizarlas, ¿no? Y hay otras formas hoy, con esto de la tecnología, de trabajar sin tener que desplazarse o hacer otro tipo de trabajo. O sea, las crisis son oportunidades, no son cuestiones que haya que endemonizar, o sea, que sean cosas malas, todo lo contrario, son cosas buenas. Un aplazo es una crisis y bueno, es una buena oportunidad para saber dónde fallé. ¿Para qué? Para que cuando vaya de nuevo a rendir, no me vaya a pasar eso. Una entrevista laboral que no me tomaron es una oportunidad. Si vos no te das cuenta por qué no te tomaron, para que la próxima vez no te pase, bueno, tuviste la oportunidad de darte cuenta. Entonces, a eso es lo que apunta el concepto de crisis a nivel organizacional. Y yo les aconsejo que lo lleven también a nivel personal. Bueno, hay siempre marcos jurídicos y normativos que no podemos desconocer. Las expresiones de los marcos son organigramas y cursogramas. Los organigramas y cursogramas en administración los tendrían que conocer. Esto es una vista estática de la organización. Normalmente tiene una forma de pirámide. Y los cursogramas son muy parecidos a los diagramas de flujo que utilizamos nosotros para los algoritmos, pero tienen que ver con el flujo administrativo que tiene un procedimiento. Bueno, después vienen manuales de políticas, por ejemplo, cómo tengo que ir vestido, los horarios, las formas en que me tengo que comunicar, que reportar, los informes, cada cuánto los tengo que hacer. Bueno, manuales de políticas, funciones y procedimientos. Hay empresas que los tienen claramente especificadas y es lo primero que me hacen en un proceso de inducción, o sea, me preparan para que yo pueda trabajar en esa empresa. Después, bueno, hay normas políticas de políticas públicas, como pueden ser las leyes que salen del Congreso. Bueno, yo ahí no tengo mucho que decir. Si la ley dice tal cosa, la tengo que cumplir. Y después hay normativas privadas. La universidad tiene ordenanzas y resoluciones. Entonces, por ordenanza, la universidad determina el calendario académico. ¿Sí? Bueno, eso no es una ley.
ni tampoco es un escrito común, no, es una ordenanza. O sea, está dando un marco normativo en donde ahí se dice cuándo empiezan las clases, cuándo terminan, cuándo son los exámenes finales y todo lo demás. Que ustedes deberían conocer, y está publicado en la página web de la UNLAR. Bueno, y todo lo que son leyes, decretos y normas institucionales. Si hay una ley que dice que no puede salir después de las 10 de la noche, bueno, si yo salgo tengo que saber que el órgano de control, que puede ser la policía, la gendarmería, el ejército, bueno, cualquier ente de control, me podría llamar la atención y me haría volver a mi casa, ¿no? Cosa que pasó en la pandemia, por ejemplo, que nos decían no salga de su casa y cuando nos veían afuera, decían, ¿qué está haciendo acá? Bueno, de acuerdo a la situación, él podía seguir o no. Y esto es lo último, que son los principios o ejes principales que tiene una organización, eh, que son básicamente tres. Hacen factible la supervivencia y el crecimiento de las organizaciones. O sea, que puedan perdurar en el tiempo y que puedan crecer como tal. Son económicos, administrativos y éticos. Son muy fáciles de percibir porque nosotros solamente los tenemos que conocer, no los desarrollamos. Los económicos son los que hacen posible el consumo, crean riqueza y la distribuyen. Son agentes de desarrollo para los individuos y la sociedad. O sea, acá no es cuestión que una empresa sea eh, multimillonaria, sino también que sus empleados tengan esa posibilidad también de crecimiento, tanto en lo personal, individual como social. El desarrollo es un proceso de incremento continuo de capacidades para satisfacer el deseo propio, como también el deseo de terceros. Una empresa que uno ve que crece, 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 y lo deja al empleado siempre en la misma situación, genera desmotivación. Y la desmotivación baja la fidelidad, y lo que genera es el empleado descontento, que o se va de la empresa, o si no, puede llegar, eso lo vamos a ver en auditoría, en cuarto año, quinto año, depende de la carrera, a ser observado por la empresa, porque hace sabotaje, ¿no? O sea, alguien descontento puede hacer algo dentro de la empresa que le genere una situación de crisis en el funcionamiento de un sistema. O sea, acá hay que tener mucho cuidado con respecto a esto, ¿no? El satisfacer, el cumplir con las expectativas. Después, por último, el desarrollo implica incremento de la competencia y mejora de la calidad de vida. O sea, yo tengo que saber que a medida que todos empiezan a mejorar, la competencia también va a empezar a ser mucho más visible, porque les daba el ejemplo de las empresas que van a venir o van a estar en un solo edificio y van a estar compitiendo permanentemente por quién tiene el mejor programador y lo capta de la mejor manera, pero también mejoran la calidad de vida de la gente, ¿no? Porque pueden tener lo que aspiran, su propia casa, su propio vehículo, su familia, eh, momentos de ocio, de esparcimiento, reuniones que se pueden llegar a desarrollar, etc. Esos son los económicos. Con los administrativos, lo que van a hacer es, a través de las ciencias de la administración, apoyar los económicos. O sea, ¿cómo hago yo para crecer? Y bueno, es muy posible que me tenga que organizar, que tenga que registrar, que tenga que aplicar sistemas que me ayuden a que ese objetivo se alcance. Las tareas específicas que tiene un administrador es crear un conjunto auténtico que sea mayor que la suma de las partes. Se llama sinergia. Una actividad productiva que rinda más que la suma de los recursos incorporados a esa actividad. Entonces, el líder, en ese sentido, como administrador, va a tener que saber identificar con mucha claridad, que quizás no sea solamente poner buenas instalaciones y buenos equipos, sino también esto que hemos visto de el clima organizacional, que está dentro de los principios también de la administración, porque no es un principio económico ni es un principio ético. Tiene que ver con generar todas las oportunidades y satisfacer todas las expectativas que yo dije en un principio que iba a hacer. Y luego esto de armonizar, ¿no? El lograr ese equilibrio entre las cosas buenas y las malas, eso es armonía. Armonía no es que todo esté bien. La armonía tiene que ver con que se sepan compensar las cosas malas con las cosas buenas. O sea, la pandemia vino de afuera y yo no pude elegir no tener pandemia. Pero bueno, tenía que lograr una armonía para que todos en una casa podamos convivir 24 horas al día y no matarnos en el medio, ¿no?
Eh, entonces las decisiones, las funciones, los actos, la planificación, el control, requerimientos futuros, se puedan de alguna manera establecer a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Digo a corto, mediano y largo plazo porque, por ejemplo, en muchas casas pasó que, bueno, no había lugares en donde se podía generar una conectividad sin ausencia de ruido. Entonces, de hecho puede estar pasando en este momento que muchos de ustedes estén en su dormitorio, que es compartido, en una cocina donde está la familia, o en un parque donde hay un perro. Bueno, algunos pudimos hacer yo, busqué un lugar, lo preparé, lo aislé, acá nadie me interrumpe, nadie me molesta, estoy concentrado con ustedes, o sea, de alguna manera tuve que armar un plan para que en estos 2 años de pandemia se genere un espacio, porque no es solamente la virtualidad de la clase universitaria, es también mi actividad profesional y todo lo que desarrollo que requiere que yo tenga un espacio adecuado. No alcanza con una computadora y con una buena conexión a internet. Entonces, eso yo lo puse a mediano plazo y a corto plazo, bueno, lo que uno trataba de hacer es decir, bueno, voy a tener clases, por favor, en estas 2 horas, traten de no hacer ruido, traten de no distraerme. Bueno, esas son decisiones que se toman y uno tiene que armonizar, porque no, o sea, yo decirle a todos mis hermanos que no hablen, o que nadie entre, o que el perro no ladre, porque tengo que rendir un examen final y oral y no me tengo que distraer, bueno, requiere tomar decisiones y lograr armonía, y eso no es fácil de hacer, y creo que todos ustedes lo han vivido. Eh, en eso una organización no puede distraerse, le tiene que prestar atención. Recuerden, los principios administrativos van a apoyarlos a los económicos. El económico es el que genera el crecimiento, la expansión, la diversificación, la satisfacción de necesidades, o sea, ahí está la parte más interesante, ¿no? Pero sin un buen soporte administrativo, eso no va a funcionar. Y después aparecen en este proceso de planificación, eh, tener esta idea que esto de tener todo ordenadito, paso por paso, muy parecido a una metodología, pasemos al control. ¿Por qué el control? Porque siempre que ustedes hacen algo, es bueno poner una instancia de control. Lo que va a pasar el otro sábado es una instancia de control. Yo quiero ver qué estamos pasando todos estos sábados, que yo estuve hablando, estuve poniendo material, tuvieron trabajos prácticos, tuvieron tareas. ¿Qué quedó de todo eso? Entonces, eso es un punto de control que yo estoy colocando con una fecha, una hora y una modalidad. Para lo cual, tengo que tener claro qué quiero hacer, para eso hago el plan. Después la organización, cómo se hará, ya saben que será un cuestionario virtual en el aula. La dirección eh, va a atender a que se logren los objetivos. Yo ya les dije al principio de la clase cuáles son mis expectativas. Y el control es cómo lo realicé. En este caso lo hago con un conjunto de elementos. Como les dije, la evaluación es un proceso, ¿sí? Y es un mecanismo de control, sí, pero no es solamente un cuestionario. Es también la participación en clase, es también la asistencia a clase, es también hacer los trabajos prácticos, es también aprobar los exámenes parciales o los cuestionarios, es también rendir un examen final. Entonces, fíjense que es un proceso, no es una instancia, no es un momento solamente. Entonces, hay que tener esta idea de que no nos quedemos en la planificación, organización y dirección, sino también que aparezca el control, porque si no, no vamos a tener posibilidades de mejora. O sea, yo no voy a saber dónde está la falla para poder retroalimentarlo al sistema. Básicamente, eso en una organización es muy valioso. Bueno, y por último estaban los principios éticos, que es lo más, digamos, profundo, por decir así, porque la ética es el deber ser de las cosas y cómo deben ser las cosas. Bueno, entonces ahí hay que determinar lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es justo. Y fíjese que son todas cuestiones que tienen algún grado de subjetividad si no están regladas. Porque yo digo, ¿qué es honesto? O sea, yo en el examen del sábado que viene, yo espero honestidad de ustedes. ¿Y qué es honestidad para usted, profesor? Que respondan lo que ustedes saben y se preparen, que no vayan directamente
al sábado al cuestionario porque creen que con lo que ya vivieron entre la teoría y la práctica alcanzó. No, esto requiere repasar, leer, releer, plantearse eh, expectativas de ampliación, a ver qué dice este otro autor, voy a buscar algo más en internet, voy a leer otro trabajo, voy a hablar con mis compañeros, voy a hacer una reunión con mi grupo y nos vamos a hacer preguntas entre nosotros. Bueno, eh, para mí la honestidad sería que ustedes en el cuestionario demuestren lo que saben y que se preparen para eso, no que vayan directamente a rendir. Eso es una definición mía de lo que sería honestidad. Pero obviamente esto va cambiando en cada uno de los ámbitos. La honestidad tiene que ver con la verdad, ¿sí? Tiene que ver con la justicia también. Por eso hablo del justo o justo en las decisiones y en las acciones que afectan a otras personas o integrantes de la organización. Y después lo ético en las organizaciones se focaliza en lo que son o deben ser las relaciones de los empleados, clientes, accionistas, bancos, proveedores, vecinos, etc. Es algo ético, por ejemplo, que si yo estoy en mi casa y tengo un vecino, bueno, si voy a hacer una fiesta que va a estar a las 5 de Marce, la mañana, sí, disculpa, son -4, era para avisar. gracias, gracias José. Es avisarle a mi vecino, mira vecino, voy a hacer una fiesta, seguramente vas a ver autos estacionados, quizás haya un poco más de ruido de lo común. Bueno, eso es algo ético. Digo, bueno, pero si está previsto por la ley se puede hacer. Pero bueno, es un vecino, yo quiero mantener una buena relación con él. Yo quiero que cuando yo no esté en mi casa y él vea algo raro en mi casa, me llame por teléfono y dice, mira, está pasando algo en tu casa y vos no estás. Bueno, fíjense, ese es el deber ser. Es como uno quiere manifestar la relación. Y las organizaciones pasa lo mismo. O sea, las empresas que desarrollan software dirán, bueno, mira, cuando vos veas que hay un empleado mío que te está gustando, bueno, háblalo conmigo. Porque quizás yo pueda satisfacer eso en el empleado, porque si vos me lo sacas, va a ser una fuerza directa. Porque me vas a sacar el único programador senior que tengo en Java. Y se me va a caer un proyecto en donde él es el que lo está liderando. Entonces, esos son principios éticos, ¿no? En el deber ser de las cosas, que lamentablemente es algo que está en crisis en nuestra sociedad. No lo estamos viendo como algo fundamental, lo mismo que los valores. Queremos atribuir al sistema educativo eh, la responsabilidad de los valores cuando los valores se tienen que inculcar en la familia, porque no hay forma de que yo a ustedes les enseñe un valor de honestidad ya cuando tienen 18 años en la universidad. La honestidad es un valor muy sensible, porque inclusive uno, para poderlo llevar a la práctica, lo tiene que vivir, que es otro debate, ¿no? No se puede hablar de un valor que uno no lo ejerce. Y eso es fundamental. Eh, bueno, después acá viene un trabajo que lo vamos a hacer después del parcial, que es aplicar una organización y estudiarla como sistema social. Solemos elegir una película, vamos a ver si elegimos otra que no sea esta. No sé qué hemos hecho el año pasado ni el anteaño, porque hemos estado en pandemia, pero la idea es que todos estos conceptos que estén acá, ustedes lo van a aplicar para el segundo parcial, para el trabajo de campo, que van a hacer con el profesor Sánchez o con la profesora Marta Cabrera Villafañe. Pero bueno, a nivel de teoría es darles una tarea que podrá hacer una película, un texto o una organización para que ustedes puedan, bueno, identificarla, clasificarla, ver sus fuerzas directas e indirectas, cuáles son sus entradas, salidas y recursos, que hagan, digamos, todo el análisis que hemos estado nosotros planteando. Esto es básicamente la unidad número 2, como ven, es muy cortita, pero es muy rica en el sentido de que tenemos que advertir que son en esas organizaciones donde nosotros nos vamos a desenvolver y quizás nosotros creemos y llevemos adelante, ¿no? Inclusive advertir que formamos parte de muchas de ellas. Así que bueno, eso es todo lo que les quería comentar en el día de hoy. Eh, Justo casi llegué al final, así que bueno, dejo de compartir y quedo a disposición de las preguntas que ustedes quieran hacer. Acá hay una pregunta de Benjamín Oros, pero
incluso hace rato. Sería como normas de convivencia dentro de una organización, pone. Bien, ¿eso es referido a qué parte, Benjamín? Creo que Porque se refiere a la ética. Ético, profe. con la ética, sí. Lo que pasa es que la ética va mucho más allá. Yo puedo establecer normas de convivencia que pueden ser éticas o no. ¿Sí? La ética es el deber ser de las cosas, que tienen que ver obviamente con la cultura de los pueblos. Por ejemplo, hay lugares en donde se concibe lo que es la cultura monógama. O sea, hay un esposo y una esposa, un hombre, una mujer, un matrimonio. Pero hay otras culturas que son poligámicas, en donde la naturaleza, en donde su cultura es distinta. Entonces, ese concepto de ética va a tener que ver mucho con la cultura. Y las normas de convivencia se, digamos, combinan con la cultura del pueblo, es mucho más fácil llevarlas adelante. Por ejemplo, yo puedo poner una norma de convivencia que todos tienen que ser puntuales y los que entraron hasta las 10 ya no pueden entrar. Bueno, yo sé que eso va a generar que muchos de ustedes queden afuera porque entran muy jugados. No digo porque sean impuntuales o porque tengan digamos, una cuestión ética o moral distinta. Hay gente que trabaja. Acá hay una realidad que, digamos, va más allá de el deber ser o el querer ser. Hay un contexto que hace que yo a eso no lo pueda establecer como una norma o pauta de convivencia. Pero fíjense, con el WhatsApp hemos colocado ese documento como para que el grupo se está moviendo muy bien y les quiero agradecer por eso, porque bueno, lo están usando con la finalidad que tiene el grupo. No están haciendo venta de empanadas por el grupo de licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Información. Tienen la finalidad clara, específica, están respetando y eso obviamente a nosotros nos da mucho placer en el sentido de que se entendió. Así que sí, una norma de convivencia puede estar dentro de un marco ético, pero la ética es mucho más amplia que una norma de convivencia, ¿no? Ese deber ser de las cosas es todo un tema que hay que saber decir. Bueno, a ver, ¿qué dice Maskin? Yo no tengo duda. Ezequiel, no tengo duda. Dios mío, sin duda. Gracias, Benjamín. Bueno, si no tenemos más dudas, consultas y preguntas, entrar al aula, vean el material, repasen las clases si no estuvieron, si tienen dudas que puedan llegar a surgir, consulten en el material que les hemos colocado. Si llegasen a necesitar una clase práctica o teórica adicional, pídanla. Si podemos, se las vamos a dar. Pero sepan que el próximo encuentro son ustedes frente a un cuestionario y nadie más. Espero que no haya nadie más ni estén consultando ningún otro tipo de herramienta. Igual las preguntas están hechas de una forma en donde creo que no les va a ser de gran utilidad. Y si les es de utilidad, les va a ser utilidad en el tiempo, con lo cual se les va a cerrar el cuestionario y van a quedar sin responder la pregunta. O sea, no busquen estudiar y aprender en el cuestionario. Tienen que ir con los conocimientos ya bien entendidos y comprendidos. Y la tranquilidad que les puedo dar es que no hay nada que no hayamos dado, que no hayamos discutido bien en casa. No se tienen que conectar al Meet. Van a entrar al aula y ahí donde dice, ahora se los voy a cerrar, para que no les quede ninguna pregunta, ninguna duda. Al aula. Y Mateo pregunta si la unidad 2 entra para el parcial. Y como hemos visto que no hay ninguna duda, sí, me parece que puede entrar tranquilamente. Miren, me voy a poner en la lista de cambiar rol, subir estudiante para que estudien igual. Bueno, ustedes ven esto. Bueno, van a ver esto acá, y acá van a ver fecha parcial y aquí dice parciales. Bueno, acá es donde va a estar el link de acceso al primer examen parcial que va a ser en cualquier año. Entonces van a entrar al aula y ahí van a ir acá, van a hacer un clic y ahí el sistema le va a decir, ¿ingresa? Porque va a empezar a contar el tiempo. Y este va a decir sí, listo. Entonces, entro.
Y así van a poder hacerlo al examen en el tiempo que les vamos a decir. Cuando ustedes entren acá en parciales van a saber el tiempo que van a tener. O sea, eso lo van a saber en primera instancia. Y la unidad de organización, sí, son preguntas muy simples, no va a ser nada del otro mundo, creo que nos va a favorecer, porque no va a haber complejidad, pero sí, algunas preguntas de organización vamos a poner. El tiempo lo vamos a determinar cuando sepa la práctica. Todavía no recibí de práctica la devolución, así que se los vamos a decir cuando tengamos todo eso. La cantidad de preguntas va a depender de eso, o sea, yo ya hice las de teoría, me falta saber las de práctica, los voy a poner así, no se los puedo decir. Lo que sí les digo que el 60% va a ser un 4, o sea, tienen que tener el 60% bien para llegar a tener un 4, o sea, para poder aprobar. Eso es la norma que hemos tenido siempre. O sea que si son 10 preguntas y cada pregunta vale un punto, necesitan 6 preguntas bien contestadas. Si contestan la mitad de una y vale 0,5, van a necesitar otro 0,5. Que ahí sí, cuantitativamente, necesitamos llegar a un 60%. ¿Alguna otra consulta? ¿No? No, no hay más. Bueno, jóvenes, voy a detener entonces la grabación. Un gusto, como siempre, que se hayan conectado. Apenas tenga el link y el video, se lo voy a dar a José para que se lo suba. Y el sábado que viene, por el grupo obviamente de WhatsApp, se los voy a recordar, a las 10 se va a habilitar el cuestionario por el tiempo que les vamos a informar en el cuestionario de cuánto va a ser. Y bueno, vamos a ver cómo les va. Si hay que reforzar algo, consulten, pregunten, y si todo sale bien, presencialmente nos veremos ya no este sábado, sino, no, por mí, perdón, nos veremos este sábado, no, el otro. Así que bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Chao, Hasta profe. luego. Bueno, profe, hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe.